Buenas tardes chicos, buenas tardes chicas, buenas tardes alumnos del Instituto SEAFI. Les doy la bienvenida a esta charla. Mi nombre es Alfredo Gómez, yo soy profe titular en las sedes de Bursaco y de Loma de Zamora del curso de musculación y personal trainer. Yo soy profesor de educación física, preparador físico de fútbol, entrenador deportivo. Doy clases de diferentes disciplinas también en los gimnasios. Y hoy, bueno, lo que nos reúne es, vamos a hacer una charla sobre el entrenamiento de la pliometría. Vamos a hablar un poquito de qué es la pliometría y un acercamiento a cómo es la forma de abordar el entrenamiento de esta modalidad que nos ayuda a mejorar el rendimiento. Y sobre todo a nivel deportivo, porque claramente es un método orientado hacia el aumento del rendimiento de la fuerza muscular y la velocidad a la vez, es decir, la potencia. Por lo tanto, está en la búsqueda de rendimiento deportivo y lo podemos caratular como un método de entrenamiento de alta intensidad, claramente, más allá de que pueda haber algunas variantes en las que uno puede utilizar en el entrenamiento recreativo, pero obviamente la pliometría propiamente dicha tiene una orientación de rendimiento deportivo porque es un entrenamiento, como dijimos, de alta intensidad. Entonces, vamos a ir, les voy a compartir diapositiva, vamos a compartir pantalla, vamos a abrir una presentación. Variable. Ok, mejor. Exactamente. Apartamos el panel y ya comenzamos nuestra charla del día de hoy. Bueno, vamos a ir haciendo un repasito de los temas que vamos a ver en esta charla, el contenido, por dónde va a pasar. La idea de esto es qué es la pliometría y cómo se entrena. Vamos a hablar, primero vamos a hacer una introducción y hablar sobre, bueno, el creador de este sistema de entrenamiento, de este método de entrenamiento, ¿sí? Luego vamos a hablar de en qué consiste, de qué se trata, y esta palabra pliometría, para aquellos que por ahí se están acercando al entrenamiento de rendimiento, una palabra un poco por ahí extraña, más allá de que en el entrenamiento deportivo, en todos los deportes se utiliza muchísimo. Vamos a ver en qué consiste, cómo funciona, ¿sí? Desde el punto de vista neuromuscular, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, cómo actúa nuestro cuerpo durante este método y cuáles son los requerimientos que nosotros buscamos en función de la mejora del rendimiento. ¿Cuáles son los beneficios? Vamos a hablar de cuál es la búsqueda, para qué entrenamos la pliometría, por qué introducimos los ejercicios pliométricos dentro de nuestras sesiones de entrenamiento y en nuestra planificación. ¿Cuáles son los tipos de ejercicios? Hay diferentes niveles de tipos de pliometría, de acuerdo al requerimiento, de acuerdo a la intensidad, de acuerdo a la escala de valores en cuanto a la activación que requiere de nuestro organismo. Luego vamos a ver algunas consideraciones a tener en cuenta en función del entrenamiento. Hay algunos detalles que es necesario tener en cuenta a la hora de elegir este método. Como lo decíamos, al ser un método de alta intensidad, tal vez hay que tener muy en cuenta estos detalles para no caer en la idea de que cualquiera puede entrenar pliometría porque me da posibilidades de un aumento, una mejora, incluso una mejora muy rápida en el aspecto de la velocidad, de la ganancia de fuerza, pero no cualquiera está preparado para este tipo de entrenamientos. Vamos a ver un ejemplo cortito de una sesión, de un bloquecito, cómo lo podemos distribuir, los distintos tipos de pliometría, los distintos tipos de escalones.
y cómo podemos hacer la integración de el entrenamiento de la pliometría dentro de nuestra planificación, asociado a otras cualidades físicas que también vamos a desarrollar dentro de nuestro plan de entrenamiento. Y por último, acá dice las claves del éxito, tiene que ver con aquellos detalles que tenemos que tener muy en cuenta para que sea efectivo. El tiempo que le empleemos y la energía que le impongamos nosotros al entrenamiento pliométrico, ¿no? Bien, cuando hablamos de pliometría, la clave está en esto. ¿Cuál es la clave? Es activar el rendimiento de la potencia, de la fuerza explosiva. Y en este caso, como yo decía hace un ratito, hay dos elementos a tener en cuenta, hay dos cualidades físicas fundamentales que se unen, que se coordinan para darle paso a la potencia, y son la fuerza y la velocidad. ¿Sí? Sabemos que las cualidades físicas, las habilidades básicas son la fuerza, la velocidad, en este caso unidas para la potencia, pero tenemos que hablar de la resistencia y de la flexibilidad como cualidades básicas. Entonces, el aspecto de la pliometría va a hacer que la fuerza y la velocidad se unan para poder darle paso a la potencia, es decir, el mayor desarrollo de fuerza posible a la mayor velocidad posible. Es decir, que esto obviamente genera un requerimiento muy importante, ¿sí? Y a través de esto, a través de este método, lo que vamos a nosotros intentar buscar es lo que se llama un ciclo, se va a poner en funcionamiento, un ciclo de estiramiento-acortamiento. Ustedes van a ver en alguna bibliografía esta sigla, SEA, ¿sí? La C, la E, la A, que significa ciclo de estiramiento-acortamiento. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata esto del ciclo de estiramiento-acortamiento, ¿sí? Y en definitiva, ¿para qué nos sirve entrenar la pliometría? ¿Por qué es la clave para el rendimiento explosivo? Porque nos ayuda a mejorar la agilidad entiéndase como moverse mejor, como tener movimientos más eficientes, más eficaces, más controlados, que nos den una forma de mover y nos den resultados positivos de acuerdo al objetivo que nosotros tengamos. La mejora en la velocidad, es decir, para mejorar nuestra velocidad de sprint, el salto vertical, ¿sí? En los atletas, es decir, mejorar la capacidad de salto en altura, pero también en longitud, es decir, en los saltos en largo. Podemos mejorar notablemente con el entrenamiento de la pliometría. O sea que, en definitiva, son cualidades que son muy necesarias en el ámbito de todos los deportes, de todos los deportes de conjunto, incluso los deportes atléticos, y si hablamos de velocidad, obviamente las carreras de predominio de velocidad pura, los 100 metros, los 200 metros, los 400 metros, son una característica de este tipo de cualidades, por eso el entrenamiento en este caso es muy importante para ese tipo de actividades, ¿sí? Todas aquellas actividades donde predomine la utilización de saltos verticales, saltos en largo, saltos en longitud, es muy importante la aproximación, ¿sí? Bien, antes de ir a cómo funciona la pliometría, habíamos dicho que íbamos a hablar un poquito de el, el creador del entrenamiento pliométrico. Fue un entrenador ruso, se llamaba Yuri Verkhoshansky, y a él se lo conoce como el padre de la pliometría, fue el creador del método. Eh, en el año 1968 le dieron una medalla de oro de reconocimiento por el entrenamiento que él le había dedicado a los atletas de la ex Unión Soviética, y había tenido muy buenos resultados, por eso fue condecorado, y a partir de ese entonces es un referente muy importante de esta actividad que se fue metiendo en los diferentes deportes. Pasó ya solamente, no se utilizaba para el atletismo, sino que se fue metiendo en el entrenamiento de potencia de todos los deportes en los cuales se van a desarrollar movimientos explosivos, ¿cierto? Tanto con el del tren inferior como del tren superior.
Y cuando hablamos recién de la fase estiramiento-acortamiento, que es lo que decíamos recién, este ciclo de estiramiento-acortamiento, y decíamos que íbamos a hablar un poco de eso, qué es lo que genera nuestro cuerpo, hablábamos de tres momentos en los que se va a producir una transición en la contracción muscular. ¿Sí? Hay una participación muscular muy importante, en este caso muy vigorosa, y tiene que ver con una contracción excéntrica, en primer lugar, seguida de una breve pausa para pasar a una vigorosa y potente fase concéntrica de contracción muscular. Es decir, que esta fase de pausa breve la podríamos asociar con un breve, una breve contracción isométrica, es decir, que dentro de la pliometría se van a poner en juego las tres formas, las tres maneras en que tiene el músculo de contracción, es decir, los tres tipos de contracción muscular se van a conjugar, se van a poner en juego. ¿Cuál es la particularidad en este caso? Porque, bueno, muchos movimientos nosotros este, vamos a poner en juego muchas veces varias contracciones y más de una contracción. En este caso, ¿cuál es la característica o cuál es la particularidad? Que debe hacerse en el menor tiempo posible. Es decir, que esta pausa breve debe ser de milésimas de segundo. Y la idea es que los grupos musculares pasen de una fase excéntrica a una concéntrica en el menor tiempo posible, es decir, utilizando una una secuencia elástica muscular para generar una vigorosa contracción que no genere una alta activación de fibras musculares desarrollando mucha fuerza. Entonces, claramente el predominio de las fibras que nosotros vamos a activar es el predominio de las fibras rápidas, ¿sí? Las fibras de contracción rápida y de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la velocidad, ¿sí? Las explosivas van a tener un gran, eh, un gran requerimiento. Por lo tanto, es muy requerido el sistema de los tres sistemas energéticos que nosotros tenemos, va a tener un predominio importante el sistema energético de los fosfágenos, ¿sí? Claramente porque es una contracción, va a ser una contracción de máxima intensidad y de duración muy breve en cuanto a la activación. Entonces, este ciclo de estiramiento-acortamiento consiste en una fase excéntrica y luego de una pausa muy breve de milésimas de segundo pasa a una fase concéntrica, ¿sí? Utilizando la elasticidad muscular. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar estos requerimientos de alta intensidad, de utilizar esta fase, este pasaje de una contracción a la otra en alta intensidad? En principio, decimos que mejora la fuerza explosiva. Bueno, la fuerza explosiva, como decíamos recién, es la capacidad de generar fuerza muscular con mucha velocidad. Y nosotros, por ejemplo, cuando entrenamos fuerza máxima, ¿sí? Y movilizamos cargas muy altas, realizando obviamente pocas repeticiones, porque al ser la carga muy alta, no vamos a poder realizar muchas repeticiones. En general, los movimientos van a ser controlados y tienden a ser de un movimiento lento, porque la carga es muy alta y entonces el movimiento tiende a ser lento, ¿sí? En la fuerza máxima. La característica en la pliometría es que la fuerza alta que nosotros queremos desarrollar con estos movimientos, queremos que sea veloz. O sea que la diferencia tiene que ver con la velocidad, con el sistema energético que vamos a activar. Por lo tanto, a eso se le llama fuerza explosiva, ¿sí? Utilizar generar la mayor cantidad de fuerza posible, pero a una alta velocidad. Obviamente eso no se puede hacer con cargas máximas. Y en el entrenamiento de la pliometría se pueden utilizar incluso cargas, pero cargas submáximas, es decir, cargas de de mucho menor porcentaje de la 1RM, de la fuerza máxima,
pero que nos generen o que nos exijan a activar de manera importante nuestras fibras musculares para poder movilizar esa carga. El aumento de la potencia, porque le va a permitir a nuestros deportistas, a nuestros jugadores, tener acciones mucho más eficientes en cuanto a los saltos en altura, para ganar en altura, para ganar en longitud, para mejorar en las aceleraciones. Habíamos dicho hace un ratito que las disciplinas de velocidad pura en atletismo predominan el entrenamiento también pliométrico porque genera una mejora en la velocidad, en las aceleraciones, en los cambios de dirección. ¿Sí? Si nosotros no le prestamos atención, los cambios de dirección tienen un componente de fuerza muy importante, y sobre todo cuando nosotros queremos hacer cambios de dirección a altas velocidades, manteniendo la eficiencia en el movimiento, el control postural y corporal, y poder tener eficacia en el movimiento. Eso es muy importante, la eficacia y el control del movimiento en velocidad. En los cambios de dirección, nosotros vamos a alternar la carga, el peso de nuestro cuerpo sobre una pierna y luego sobre la otra, es decir, que los miembros inferiores van a actuar de manera unilateral, ¿sí? Generando sobre ese miembro inferior, sobre esa pierna, una carga de fuerza muy alta. Y con el entrenamiento de la pliometría podemos estar simulando, ¿sí?, la misma actividad, la misma activación que podemos utilizar nosotros en los cambios de dirección. Por eso es que mejora muchísimo ese tipo de movimiento. Y un incremento en la eficacia neuromuscular. Obviamente, cuando nosotros entrenamos eh, cualidades de fuerza de alta intensidad, donde hay una alta activación, una gran activación de un gran número de fibras musculares y sobre todo rápidas, nuestro sistema nervioso va a estar trabajando a alta intensidad. Por eso es que hay un incremento de la eficiencia de la capacidad neuromuscular. Y por ello que mejora la coordinación y la sincronización de los músculos durante los movimientos explosivos. Nosotros, en cuanto a la activación muscular y en nuestros movimientos, muchas veces vamos a necesitar, sobre todo cuando hay altas cargas en el entrenamiento y en los movimientos, vamos a tener el requerimiento de activar de manera muy coordinada las fibras musculares de manera interna y a la vez diferentes grupos musculares. Esto de la coordinación intramuscular que se produce entre las fibras musculares de un mismo grupo muscular, que deben estar activadas de manera sincrónica para poder generar una gran contracción, y la coordinación intermuscular, porque en cada movimiento que hacemos nosotros seguramente vamos a involucrar varios grupos musculares. Y esa coordinación, esa sincronización se mejora muchísimo cuando utilizamos la pliometría para mejorar nuestros movimientos explosivos. Ahí está la clave del entrenamiento de la pliometría. ¿Cuáles son los tipos de ejercicios pliométricos que nosotros vamos a utilizar, o cómo los dividimos a los ejercicios pliométricos, a los movimientos? Por un lado tenemos los saltos verticales, que son los saltos al cajón, por ejemplo, las sentadillas con salto, los saltos con contramovimiento. ¿Sí? Ustedes van a ver en la bibliografía, probablemente si ustedes leen sobre pliometría, la abreviatura SJ, que significa squat jump, esto es la sentadilla con salto, o el CMJ, que sería el contra movement jump o salto contra movimiento, que son las formas de entrenar la pliometría. Incluso son dos variantes para la evaluación de la pliometría. Hay diferentes variantes para evaluar, ¿sí? El nivel de rendimiento y la progresión. Por otro lado, tenemos los saltos horizontales. En este caso, los saltos, como dijimos, de longitud, los saltos en largo,
los salto de obstáculos, salto de vallas, ¿sí? Los velocistas que utilizan la disciplina de velocidad con vallas, ¿sí? 100 metros con vallas, 110 metros los varones con vallas, 200 metros con vallas. Tiene un alto requerimiento pliométrico. Y por otro lado tenemos los lanzamientos pliométricos que involucran el tren superior. Porque bueno, muchas veces cuando se habla de pliometría o se habla del entrenamiento de la pliometría, uno tiene la tendencia o la creencia general de aquellas personas que no están este, muy interiorizadas, piensa que la pliometría tiene que ver solamente con el tren inferior. Dice que es saltar y repetir saltos. Y muchas veces no se trata solamente de eso. El entrenamiento pliométrico, como venimos viendo, tiene que ver con el ciclo de estiramiento, acortamiento muscular. Por lo tanto, ese componente elástico lo tenemos en todos nuestros músculos y obviamente los músculos movilizadores que nosotros tenemos son básicamente los del tren inferior y los del tren superior. Por lo tanto, el tren superior también se entrena de manera pliométrica con lanzamientos de balón medicinal, con bandas elásticas. Este, muchas veces se puede entrenar con algunas máquinas prediseñadas para eso. Por ejemplo, la máquina isoinercial, ¿sí? Cónica, que tiene una polea para generar movimientos de rotación, que son muy eficientes para la utilización y el entrenamiento pliométrico. Vamos a hablar de la progresión de los ejercicios pliométricos. Hablamos desde el inicio que hay diferentes niveles, diferentes escalones para tener en cuenta en cuanto a la intensidad y en cuanto al requerimiento energético. Podemos dividirla en ejercicios pliométricos de bajo impacto, los saltos al cajón desde cajones bajos. Obviamente, de acuerdo a la altura del cajón o del box, nosotros vamos a tener un impacto mayor en la caída o un requerimiento de mayor esfuerzo si estamos saltando en altura. Por lo tanto, ¿sí? El ejercicio de bajo impacto de salto al cajón se entiende cajones bajos, ¿sí? Que no superen los 30 centímetros. A partir de los 30 centímetros, una plataforma que tenga 30 centímetros, ya la podemos denominar, ¿sí? Un cajón pliométrico, obviamente que es de baja intensidad. Pero de acuerdo a los requerimientos de cada persona, nosotros podemos ir regulando este tipo de entrenamiento y ir aumentando el esfuerzo, aumentando el requerimiento energético de acuerdo a la progresión de nuestros alumnos. Las sentadillas con salto, con baja intensidad, obviamente. En segundo lugar, podemos tener ejercicios de impacto moderado y ahí ya incluimos los saltos contra movimiento, que consisten en saltos con caída desde una plataforma hacia el piso o hacia una superficie blanda, eh, desde un cajón, por ejemplo, hacia la plataforma, a la plataforma de evaluación. La plataforma de evaluación es una plataforma que tiene respuesta conectada a un sistema eh, electrónico como para determinar eh, cuál es el nivel de rendimiento, el nivel de despegue que tiene una persona luego de el impacto contra el piso, ¿no? Y luego, en este mismo nivel, podemos colocar a los saltos con obstáculos, ¿sí? Saltar vallas de baja altura. También los podemos determinar como ejercicios de impacto moderado. Y los ejercicios de alto impacto, los saltos en longitud y los lanzamientos, ¿sí? Los lanzamientos del tren superior. También, obviamente, en estos ejercicios de alto impacto se incluyen los saltos al cajón, obviamente en alturas superiores a los 30 centímetros, los saltos contra movimiento, que además pueden ser realizados y deben ser realizados de forma unilateral. Entonces, será de alto impacto hacer saltos contra movimiento cayendo con una pierna, ¿sí? O con la otra. Y eso es muy importante. Ahora vamos a hablar, cuando charlemos un poquito sobre los aspectos a tener en cuenta a la hora de planificar el entrenamiento pliométrico, la importancia del entrenamiento unilateral. Pero claro, para llegar al entrenamiento unilateral hay que pasar por una adaptación
unilateral. Es decir, primero hay que pasar por el entrenamiento con ambas piernas juntas, ir fortaleciendo, ir buscando una coordinación y una eficiencia en el movimiento, para luego empezar a pasar a los entrenamientos, incluyendo ejercicios con impacto sobre una sola pierna o la otra, ¿sí? Los ejercicios unilaterales. Muy bien. Bueno, vamos a quedar hasta ahora por acá, hasta estas consideraciones, después vamos a volver en este momento, vamos a hacer un break, ¿sí? Chiquito, y de acuerdo a alguna duda que tengan ustedes, alguna pregunta, algo que les haya llamado la atención de esto que estamos hablando, ¿sí? Alguien que se anime, quiera y puede abrir, desmutear su micrófono, alguna consulta, alguna pregunta, alguna consideración. Probablemente alguno de ustedes sea deportistas y haya pasado por el entrenamiento pliométrico, el entrenamiento con saltos, y alguna experiencia, algo que quiera compartir respecto de esto que estamos diciendo, de lo que vinimos hablando hasta ahora. Nos queda una segunda parte que todavía vamos a ampliar un poquito más esto. Pero si hay alguno que tenga alguna duda, quiera acercar alguna pregunta que se les vaya ocurriendo. Si no, en el caso, seguimos con la presentación hacia adelante y vamos para seguir describiendo características, ¿sí? Que falta un poquito todavía, el desarrollo del entrenamiento, cómo la vamos a entrenar y qué aspectos tenemos que tener en cuenta para entrenar en nuestros atletas. Vamos a ir para adelante entonces, continuamos. Decíamos que consideraciones que tenemos que tener en cuenta, consideraciones de seguridad, fíjate que dice acá en el título, consideraciones de seguridad. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Decíamos que cualquier persona no puede entrenar pliometría de alta intensidad o de mediana alta intensidad, más allá de que sea un método que me puede brindar un beneficio muy importante. ¿Por qué? Primero, tenemos que tener en cuenta la preparación física. La preparación física, para poder incluir el entrenamiento pliométrico de esta persona, nosotros nos debemos asegurar de que esa persona tiene una muy buena base de fuerza. Decíamos desde el inicio que nosotros intentamos desarrollar un gran componente de fuerza, activando muchas fibras musculares de manera muy intensa. Por lo tanto, hay que tener una muy buena base de fuerza, porque si no, es muy probable que caigamos en el sobreentrenamiento, en la sobreexigencia, con músculos, articulaciones, ligamentos que probablemente no estén preparadas para soportar un nivel de intensidad, de requerimiento de fuerza tan importante. Entonces, ese es el primer aspecto a tener en cuenta. Y en ese tipo de entrenamiento de fuerza, en esa base de fuerza, es muy importante la estabilidad central. Cuando hablamos de estabilidad central, hablamos de nuestro core, nuestro núcleo, nuestra zona media, que es la zona vinculante, como decimos nosotros siempre, entre el tren superior y el tren inferior, como para poder controlar los movimientos, como para poder soportar los impactos producto de los saltos del entrenamiento pliométrico, ¿sí? De la elasticidad y la respuesta ante las altas velocidades de contracción. Hay que tener un buen rango de movilidad, también hay que tener la movilidad de manera importante para asegurarse que podamos nosotros utilizar el componente elástico de los músculos de manera positiva. Por otro lado, la técnica individual. Hay que tener una técnica apropiada en cuanto al tipo de movimientos que vamos a realizar. Hay que enfocarse en la ejecución correcta de los movimientos para evitar lesiones, sobre todo. ¿Cómo logramos esto? Bueno, hay uno de los principios del entrenamiento a tener en cuenta que es muy importante, que es el principio de la concientización. Aquel principio que dice que todo aquello que nuestros alumnos o nuestros atletas, nuestros jugadores comprendan del entrenamiento, lo van a poder hacer mejor. Aquello que se concientiza, que se conoce, se puede hacer mejor que aquello que no se conoce. Toda habilidad que nosotros hagamos por primera vez
es muy probable que la realicemos con cierta torpeza, producto del desconocimiento y de que nuestros músculos, nuestros sensores, los sensores que tenemos en el cuerpo, no registran todavía el tipo de movimiento, los ángulos, el grado de contracción, la coordinación de las fibras musculares de manera intramuscular, la coordinación intermuscular. Y a medida que nosotros vamos repitiendo esos patrones de movimiento, los vamos a ir haciendo cada vez más eficientes. Y tiene que ver con esto. Entonces, la técnica apropiada tiene que ver con la enseñanza, en principio, de los movimientos para que el alumno los entienda, sepa cómo controlarlos, sepa poder realizarlos de manera eficiente y eso va a evitar probables lesiones. ¿Sí? Luego utilizar, en principio, superficies de amortiguación como superficies blandas o acolchadas para los aterrizajes, sobre todo si los aterrizajes son superiores, como dijimos, a los 30 centímetros. Podemos decir que un aterrizaje de un cajón de 30 centímetros en descenso ya es de un impacto medianamente importante. Entonces, a la hora de recibir el peso del cuerpo, se puede triplicar, cuadruplicar el peso de nuestro cuerpo sobre nuestros miembros inferiores, por lo tanto, es importante tener en cuenta esto. Y por último, establecer una progresión gradual. Nosotros habíamos visto recién un nivel de escala de valores aproximado, como para que tengamos en cuenta referencial de qué tipos de saltos vamos a ir haciendo de acuerdo a los niveles, ¿sí? Nivel inicial, nivel intermedio, un nivel de alta intensidad. Entonces, hacerlo de manera progresiva para que nuestros alumnos, nuestros atletas, lo vayan interpretando y vayan pudiendo mejorar su adaptación a las condiciones de los requerimientos neuromusculares. Vamos a hacer un ejemplo de un bloquecito de una sesión de pliometría. Para que tengan en cuenta, las sesiones de pliometría se utilizan dentro de las sesiones de entrenamiento en general de la mayoría de los deportes. Y generalmente van en una sesión, en un estímulo semanal, dentro de un estímulo semanal, y generalmente ese estímulo semanal está asociado a un día de alta intensidad. Como nosotros vamos a tener una activación neuromuscular muy importante, seguramente ese día, en el deporte que vayan a realizar, las acciones que van a realizar nuestros deportistas van a ser acciones donde se van a poner en práctica eh, patrones motores muy similares a los de competencia del deporte determinado. Movimientos de ataque y defensa, por ejemplo, en los deportes de conjunto, movimientos de ataque y defensa coordinados donde el jugador o el atleta deba moverse a alta velocidad, con coordinación importante. ¿Por qué? Porque nosotros previamente en estas sesiones pliométricas vamos a generar una alta eh, activación neuromuscular. Por lo tanto, en el cuerpo, el organismo ya está preparado para realizar acciones de alta intensidad. Entonces, en general, van incluidas en alguna sesión de entrenamiento, se hace un bloque inicial y luego se pasa a la actividad deportiva propiamente dicha, eh, que va a completar la sesión de entrenamiento, ¿cierto? Como van a ver, nosotros armamos una sesión, un bloque breve de entrenamiento pliométrico donde podemos alternar saltos al cajón en altura, hablamos de saltos verticales, saltos con obstáculos, donde los habíamos clasificado en saltos horizontales, y los lanzamientos con balón medicinal para trabajar el tren superior. Y fíjense que nosotros vamos a utilizar pocas series, 3 series de repeticiones para hacer saltos al cajón, ¿sí? Como máximo 10 repeticiones, y es mucho, ¿sí? Estamos hablando como máximo. En salto con obstáculos, 2 series de 15 repeticiones, que sería el límite en cuanto a la cantidad de, de, de repeticiones. Y lanzamientos con balón medicinal, 3 series de 8 repeticiones. Como se darán cuenta, no son muy pocas series y son pocas repeticiones. No hay una alta cantidad de repeticiones. ¿Por qué?
Porque al finalizar cada serie, como son patrones de movimiento de alta intensidad, nosotros necesitamos una recuperación completa. Por lo tanto, la pausa debe ser una pausa que nos permita hacer la segunda serie con la misma intensidad que hicimos la primera. Al utilizar el sistema fosfágeno, ustedes recuerden que el sistema fosfágeno, su almacenamiento para poder reponer la energía utilizada, necesitamos, ¿sí?, aproximadamente 2 minutos o más si el requerimiento ha sido muy alto. Por lo tanto, las pausas tienen que ser pausas prácticamente completas entre cada serie. Por eso son pocas repeticiones y por eso son pocas series. Entonces, la idea del entrenamiento pliométrico, tenemos que tener en cuenta la densidad. Es muy importante el número de repeticiones, la cantidad de series, que deben ser pocas, de baja cantidad, y la pausa tiene que ser una pausa larga que nos permita recuperaciones completas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en los entrenamientos de alta intensidad. Por otro lado, hablamos de la integración, esto que yo les decía recién, de cómo entrenar la pliometría asociado con otras cualidades físicas dentro de la sesión de entrenamiento. ¿Qué otras actividades puedes realizar? Bueno, como hablamos recién, el cuerpo, al tener ya una activación predeterminada, una alta activación de patrones neuromusculares muy importantes, pueden hacer acciones de alta intensidad durante ese entrenamiento. Entonces, ¿por qué se puede? Porque la pliometría, como dijimos, mejora la potencia, ¿sí? Hay un desarrollo de la fuerza máxima, es decir, que a través del entrenamiento de la pliometría también podemos mejorar la fuerza máxima. ¿Por qué? Porque hay una mayor velocidad de sincronización en la contracción de fibras musculares. Por lo tanto, cuando nosotros necesitemos movilizar cargas altas, vamos a tener una mayor velocidad de contracción de fibras musculares que si no utilizamos la pliometría como entrenamiento. Por lo tanto, vamos a poder movilizar cargas más altas. Hay un aumento de la masa muscular, obviamente que el aumento de la masa muscular no va a ser un aumento de la masa muscular propio del entrenamiento del fisicoculturismo, donde hay otros métodos que son mucho más indicados para ese tipo de actividad. Pero sí hay un aumento de la masa muscular porque hay un gran requerimiento de fuerza, que va a ser el estímulo importante que nos genere a nosotros el aumento del grosor de las fibras musculares, claramente. Y en el entrenamiento de la velocidad también se mejora mucho la velocidad. Ustedes tengan en cuenta que la carrera es una sucesión de pasos, pero lanzados en velocidad, nosotros vamos dando prácticamente saltos hacia adelante, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con la pliometría, o sea, nosotros estamos entrenando saltos. Eso nos va a dar una mejora en la velocidad, una mejor coordinación, una mayor eficiencia, un mejor control de nuestro cuerpo, del control de los vectores sobre todo horizontales si vamos en velocidad, como para mejorar el desplazamiento. Y también mejorar, bueno, dijimos la agilidad. La agilidad tiene que ver con la coordinación, con el movimiento más eficiente, tener la capacidad de poder desarrollar mayor velocidad, de cambiar las velocidades, o sea, tener la posibilidad de hacer cambios de velocidad más rápidamente, y no tardar tanto en pasar de un ritmo a un ritmo más intenso, propio de los deportes de conjunto, rugby, fútbol, handball, básquetbol, donde se pone de manifiesto esto mucho más cuando uno quiere superar a un adversario, y muchas veces ustedes lo habrán escuchado esto en diferentes charlas de entrenamiento, de preparadores físicos o deportistas, donde resaltan que generalmente los equipos o los deportistas que marcan la diferencia son aquellos que son capaces de cambiar la velocidad de manera más eficiente, que esos son los que prevalecen. Y vamos a tomar el ejemplo de, por ejemplo, Messi, ¿sí?, que es a quien le adjudican esta capacidad de cambiar el ritmo, cambiar la velocidad.
¿sí? El entrenamiento pliométrico te lo da, ¿sí? Claramente. Entonces, esta es una de las características importantes. Y por último, llegamos a las claves para mantener este, un entrenamiento pliométrico efectivo, que cuatro aspectos, cuatro pilares a tener en cuenta para que esto sea realmente efectivo. Y la primera es tener un enfoque específico, es decir, trabajar en base al objetivo que vamos a trabajar. Si nosotros, por ejemplo, con jugadores de voleibol, yo entreno la pliometría basándome en gran medida en los saltos horizontales, probablemente no esté eligiendo el mejor de los caminos. Si bien también van a entrenar con saltos horizontales, el predominio de los saltos pliométricos que van a utilizar son los saltos verticales, claramente de diferentes alturas, ¿sí? Con diferentes variantes, pero tiene un enfoque específico, ¿sí? Entonces, claramente hay que tener en cuenta eso, entrenar en base al objetivo y elegir los movimientos, los patrones motores que tengan relación con la actividad que vamos a realizar. En segundo lugar, lo vimos anteriormente, la progresión gradual, ir aumentando la intensidad y el volumen, es decir, la cantidad de ejercicio, la cantidad de series y la cantidad de repeticiones de acuerdo a la intensidad de trabajo, de manera controlada, para que el proceso sea progresivo y no generar molestias. Primero empiezan las molestias, después vienen los dolores y después vienen las lesiones cuando esto no se respeta. En tercer lugar, prestar la atención a la técnica, algo que también venimos diciendo. Cuando nosotros técnicamente realizamos un movimiento de manera correcta, vamos a tener una respuesta eficiente. Por lo tanto, es fundamental el aspecto técnico a tener en cuenta. Y por último, combinar la pliometría con otros métodos de entrenamiento para un desarrollo integral. También tenemos que entrenar la resistencia muscular, también tenemos que entrenar la resistencia aeróbica, también tenemos que entrenar la flexibilidad para poder tener un mejor rendimiento a nivel pliométrico. Es decir que, en definitiva, como todos sabemos, a la hora de mejorar el rendimiento, siempre es mucho mejor el entrenamiento integral. Si bien tenemos que tener un enfoque específico en base a las capacidades que nuestro deportista necesita para su actividad, el enfoque tiene que ser integral. Tenemos que tratar de mejorar todas las cualidades físicas de la mejor manera que podamos para que la respuesta sea más eficiente desde todo punto de vista para mejorar el rendimiento de nuestros deportistas. Muy bien. Hasta aquí llegamos con la charla de hoy y bueno, hacemos el cierre. Y bueno, ahora sí, dejamos abierto por unos minutitos la charla. Alguien que quiera hacer alguna preguntita, alguna duda que tenga al respecto, algún comentario, ¿sí? O alguna experiencia, compartirla. Los invito a que puedan abrir su micrófono. Bien, recuerden que esta charla va a quedar grabada y que probablemente después la compartan por los grupos y la puedan volver a ver. Bruno dice muchísimas gracias por la charla ahí en el chat. Por nada, Bruno, un abrazo. Bueno, espero que les haya sido útil, importante. Sepan que, bueno, el entrenamiento de la pliometría va a ir incluido en algún curso que podamos incluir, ¿sí? Como algún máster de musculación, personal trainer, como para desarrollar entrenamiento de alta intensidad, más direccionado hacia el entrenamiento deportivo, que va a complementar sobre todo a los alumnos que están haciendo el curso de musculación y personal trainer, ¿sí? Sería como un nivel 2 de entrenamiento, porque ahí ya se abordan temas
que tienen más que ver con el entrenamiento deportivo, el entrenamiento de rendimiento específicamente, ¿no? Así que, chicos, los dejo libres este jueves, les agradezco por estar presentes y bueno, a seguir, los que son alumnos de nuestro instituto, a seguir estudiando, que bueno, se acercan los momentos más intensos, que ya vienen los exámenes, el cierre de año. Espero que para todos sea un cierre de año positivo y que bueno, que el próximo año nos encuentre con más fuerzas, con más ganas de capacitarnos. Así que siempre nosotros desde nuestro lado, desde el instituto, estaremos aquí para apoyarlos y para brindarles siempre una mano. Así que, sin más, les agradezco, muy buenas noches a todos y será hasta la próxima. Chau, chau. Nos veremos.